tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en Red 43, especiales de historia, y hoy vamos a hablar un poco de historia económica, de historia latinoamericana y argentina, la reciente, la de los últimos tiempos, con Leandro Santoro, que nos visita en Esquel por cuestiones políticas. Politólogo, es académico, trabaja en la Universidad de Buenos Aires y además es diputado nacional y uno de los principales referentes del movimiento alfonsinista denominado Los Irrompibles. ¿Estuvo bien así? Muy bien. Soy diputado de la ciudad. Ah, de la ciudad. Sí, sí, de la ciudad de Buenos Aires. Me vale aclararlo. La legislatura porteña. Exactamente. Bien, perfecto. Para hablar un poco de la historia reciente, yo estaba pensando, de 1973, o bien de 1983, nos queda quizás un poco más cerca. Nosotros venimos viendo en la Argentina que hay una especie de alternancia de modelos dentro de la sociedad capitalista, modelos liberales, neoliberales, con todas sus características, y modelos de, diríamos, filo keynesiano, de mayor intervención estatal en la economía, con esta característica paralela de Estado benefactor, le llaman también mercado internistas. ¿Qué pasa? Que uno de esos modelos, que sería el que podría o debería tener mayor arraigo en las mayorías, nunca termina de arraigarse. De 1973 en adelante vemos que aún con votos, y con muchos votos, el otro modelo es el que lo sustituye o termina bombardeándolo o vuelve de vez en cuando. Bueno, mira, Jorge, primero hay que tener claro que el modelo del Estado de Bienestar, del Estado Protector, del Estado Social de Derecho, tiene distintos nombres, es esencialmente caro. O sea, alguien lo tiene que pagar. Vos querés tener seguridad social en todos los sectores de la sociedad, en todos los niveles, querés tener servicios públicos de calidad, querés tener salarios altos, querés tener jubilaciones que protejan a tu población más vulnerable, pensiones, en eso alguien lo tiene que pagar. Y es un Estado que obviamente requiere un pacto democrático entre el capital y el trabajo, donde el Estado juega un rol muy importante laudando en beneficio del interés general, pero siempre con una tendencia hacia la protección del más débil. La verdad es que este Estado entra en crisis en los 70 a nivel mundial, básicamente con la crisis del petróleo primero y después, ¿no es cierto?, con la aparición de lo que sería la nueva ola conservadora, Thatcher y Reagan, que vienen a plantear un fin a los 30 años gloriosos de expansión del capitalismo social, con una mirada social, si querés, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esa situación tuvo su corolario en América Latina, tuvo en Chile primero, después en la Argentina y en toda América Latina, donde lo que se planteó es que había que reducir los costos de este Estado social para aumentar la rentabilidad empresaria a los efectos de generar una nueva dinámica de la economía capitalista. ¿Qué fue lo que pasó? Se instaló lo que conocemos con el nombre de la teoría del derrame. Se supone que cuando la copa se llena, cuando las clases pudientes tienen todo lo que necesitan, ese consumo termina derramando hacia los sectores populares. Entonces el Estado interviene. Es mentira que el Estado no interviene en el Estado neoliberal. El Estado interviene para favorecer a determinados sectores. No existe el Estado ausente. No existe, claro, no existe el Estado ausente. Interviene para generarle condiciones de mayor rentabilidad a esas clases dominantes, para generarle condiciones de negocio, inclusive para facilitarle negocios con el Estado, porque de hecho en la Argentina, por ejemplo, los mayores defensores de ese estado mínimo son los conocidos con el nombre de la patria contratista, o sea, grupos económicos que, criticando el Estado, se hicieron multimillonarios con el Estado y que incluso el Estado los salió a auxiliar, por ejemplo, con la nacionalización de la deuda externa en el 82. El caso del grupo Macri es el más conocido. Bueno, hay como una lógica pendular, ¿no?, entre esto que decís vos. Yo diría, después de la Segunda Guerra Mundial se construyó un consenso, de alguna manera, un estado de bienestar, primero en Estados Unidos y después en Europa. En Europa un estado más social de derecho, en Estados Unidos un estado más individualista, pero también de protección social. Eso entra en crisis con la crisis del petróleo, aparecen nuevas lógicas de organización de la sociedad con nuevos valores, esencialmente lo que sería la revolución conservadora, Thatcher y Reagan. Eso se traslada acá y se empieza a plantear una puja conceptual y cultural muy interesante entre cuáles son los valores que tienen que ordenar una sociedad. Los neoliberales plantean que la lógica y los valores deben ser esencialmente el individualismo, el egoísmo y la competencia, que desde ahí es donde la sociedad se organiza. Lo que es bueno para mí es bueno para todos. Y hay una lógica que es más
horizontal, más democrática, que propone plantear la realidad desde una concepción más colectiva, más solidaria esencialmente, y donde obviamente se le pide a la sociedad que haga un esfuerzo para contener a todos, ¿no? Entonces, esa puja, que es una puja cultural antes de ser una puja económica, determina también los ciclos políticos. O sea, los ciclos económicos van acompañados de ciclos políticos. Yo no soy de los que creen que la economía se entiende solamente desde la política. Yo pienso que la economía es economía política, no existe la economía como ciencia abstracta. Y cuando ese ciclo económico, por ejemplo, el neoliberal o el sector más conservador que acá conocimos en la dictadura, digamos, con el plan de Martínez de Oz, digamos, para la gente que está en casa que se acuerde, fracasa y se derrumba, obviamente las consecuencias son terribles y ahí lo que trata el Estado es de asistir socialmente a esos sectores a los cuales nunca les llega el derrame, que quedan excluidos de la sociedad y que requieren de la intervención del Estado para incorporarse al consumo, ¿no? Al consumo y básicamente al bienestar y a la protección social. Hasta que nuevamente esos sectores se vuelven a acomodar, ¿no es cierto? Y los sectores de mayor capacidad de acumulación económica exigen al Estado pagar menos impuestos, pagar menos salarios, vuelven nuevamente a presionar y pasa lo de los 90, la reforma laboral, la privatización del Estado, el desguace del Estado de bienestar. Discúlpame, en los 90, justo cuando asume Menem, hay un cambio crucial en el mundo. La caída del muro. El tema del muro de Berlín, la disolución de la URSS, y en mayo ocurre lo que se llama el consenso de Washington, que da todo el decálogo de cómo hay que hacer en un Estado para precisamente dar vuelta. Bueno, el consenso de Washington, ¿no? Sería la segunda ola, claro, del conservadurismo, de la ola conservadora, y esta podríamos hablar una tercera, ¿no es cierto? Efectivamente lo que decís vos, el Banco Mundial elabora un documento que se conoce con el nombre del Consenso de Washington, donde se le recomienda a los países emergentes desmantelar el estado de bienestar, porque sostienen que es caro, y que como es caro, a ver, vos fíjate qué loco, ¿no? Porque para nosotros, por ejemplo, la salud y la educación no son ni cara ni barata, son lo que tiene que ser. O sea, vos no podés plantear qué tan cara es la salud. Para los que tenemos una concepción socialdemócrata, socialista democrática, nacional y popular, o sea, los que entendemos que el Estado tiene que intervenir y que tiene que defender el interés de todos, pero con más hincapié el de las minorías excluidas o los sectores menos favorecidos. Los que pensamos así, no se nos ocurre pensar en términos del costo. Sin embargo, cuando vos discutís con un neoliberal, te dice hay que privatizar la universidad porque la universidad la tenemos que pagar y eso en definitiva se paga de los impuestos, y cuando vos le cobras impuestos a los empresarios desincentivas la inversión y eso termina generando que haya mejores condiciones de inversión en otros países que en el nuestro. O sea, se van construyendo también consensos que incluso son sostenidos por las víctimas del sistema. Eso es lo extraño. Y nosotros solemos hablar mucho, para hablar aparte ahora de esta tercera ola, para terminarte de redondear, después de lo que fue la crisis del neoliberalismo que explota de la Rúa, pero que es el arrastre de lo de Menem, aparece Néstor, que más claramente plantea un Estado interventor, donde el Estado tiene que intervenir para derramar la riqueza, intervenir para derramarla, no esperar que el mercado la derrame. Trabaja activamente además en una lógica de protección e inclusión social para todas las minorías y para todos los segmentos de la sociedad, ¿no? La asignación universal por hijo, la pensión universal, o la jubilación universal, pensiones ahora que es otra cosa eso. Pero la jubilación universal, ampliando con la moratoria previsional, la idea de que inclusive los distintos segmentos que habían estado postergados, el caso de las minorías sexuales, sean reconocidas por el Estado. Bueno, se propone un Estado inclusivo. Ese Estado inclusivo obviamente genera una tensión, porque cuando la economía mundial, que todos sabemos que tiene ciclos, digamos, aprieta, bueno, ahí la cosa se complica. Mientras los precios de los commodities, de los precios de los productos que la Argentina exporta están altos y hay dinero, el consenso para repartir es más o menos, es difícil, pero es más o menos aceptable. Cuando los precios de los commodities empiezan a bajar y hay crisis internacional, como ocurrió en el mundo en el año 2008, bueno, las oligarquías locales suelen presionar a los estados para que les cobren menos impuestos, para abaratar la mano de obra, para que les garanticen su rentabilidad. O sea, le exigen a la gente que se ajuste para no ajustarse ellos. Y ahí donde el ciclo económico y político se complica. Para terminar en esto, que es lo que nosotros consideramos, para sintetizártelo, que es una suerte de chilenización de la sociedad argentina. O sea, las élites gobernantes tienen una concepción excluyente, desigual de la sociedad, donde buscan construir una sociedad jerárquica y repetitiva. Nosotros somos hijos de la movilidad social ascendente. Ellos creen en la movilidad individual ascendente, por eso hablan de la meritocracia. Como nosotros creemos en la movilidad social ascendente y en la inclusión social, creemos en una economía industrial. Ellos, como creen en una economía más individualista y más liberal, en general se sienten más cómodos con la economía de servicio y con las economías financieras.
Nosotros creemos que el Estado tiene que, a partir de un pacto democrático, que redistribuir el excedente, que el excedente no lo puede distribuir el mercado, y ellos piensan que si el Estado interviene en esa distribución del excedente económico, se desincentivan las condiciones de inversión. En realidad el mercado lo distribuye. Lo distribuye de manera desigual. Claro, exactamente. Bueno, nosotros decimos, fíjense lo que está pasando ahora, están bajando los impuestos a los sectores más concentrados de la economía, están tratando de reducir el costo laboral y sin embargo las inversiones no vienen, porque las inversiones en un mercado periférico como el de la Argentina vienen cuando tienen condiciones para vender. O sea, si no tenés a quién vender, te vienen las inversiones de portafolio, que son las inversiones de la especulación financiera. Exacto. Pero no te vienen las inversiones reales. Entonces, la puja tiene que ver con cómo ordenamos a la sociedad, cómo se organiza la sociedad. En definitiva, es una puja cultural, no es una puja económica. Eso lo dejamos como respuesta a lo que habría que hacer, desde tu punto de vista, para el final. Hacemos un breve corte y seguimos en Red 43, especiales de historia, hoy con Leandro Santoro. Seguimos en Red 43 con Leandro Santoro y esto que hablábamos de la alternancia entre modelos más interventores para distribuir dentro de la sociedad y aquellos que buscan la concentración de la riqueza para distribuirla entre sí, también se da en América Latina. Y en los últimos años, y especialmente diríamos a partir de los 90, la caída del muro, el tema de la disolución de la Unión Soviética, el mundo unipolar, como se le llama, de ahí para acá encontramos que de una diversidad de gobiernos se pasa con el nuevo siglo a una mayor uniformidad, acercamiento, diríamos unas connotaciones ideológicas y políticas que parecía que esa primera década iban a generar no solo las expectativas que generaron, sino que iban a ser duraderas. Estoy hablando del gobierno de Lula en Brasil, el de Correa en Ecuador, los gobiernos en Centroamérica, bueno, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner en Argentina, en cierta medida Bachelet, Evo, que ya dio un vuelco importantísimo en Bolivia, el caso de Uruguay, una lucecita asomó por ahí por Paraguay en algún momento, y el caso de Venezuela con Chávez. Acá también se da ahora una vuelta y muy fuerte a un neoliberalismo que va avanzando de una u otra forma. En Chile gana Piñera con elecciones, en Argentina Macri con elecciones. Tabaré Cardoso es del Frente Amplio, pero no pinta de la misma manera que Pepe Mujica. Lenín no es Correa. Lenín ha traicionado prácticamente a sus votantes desde el primer día. Y el caso de Brasil, que viene por medio de un golpe institucional y una gran mafia por debajo. Sí, que tampoco tuvo, la verdad, hay que decirlo, una reacción popular como la que uno hubiese esperado. ¿No? Yo hubiese esperado una reacción de mayor defensa del gobierno de Dilma. Ese también sería un poco una pregunta para hacernos, ¿no? No solo hay votos, sino que en algunos casos, como el de Brasil, tampoco aparece la resistencia que uno, de lo que venía, dice, bueno, esto es lo que uno puede configurar. Mirá, ¿cuál es tu opinión de estos vuelcos? Primero, Jorge, las ideas se contagian. Y pasó siempre. O sea, cuando vos ves la independencia, arranca en un país, se independiza todo el continente. Los golpes militares arrancan en un país, se generalizan a todo el continente. La apertura democrática, la recuperación de la democracia, arranca en un país, se generaliza. Y lo mismo pasó con las olas neoliberales y las olas nacionales y populares. Son ciclos que, digamos, pareciera que se repiten de manera regular en la historia. Mi opinión acerca de la pregunta más importante, creo yo, que es la que nos estamos haciendo todos nosotros, es ¿por qué las víctimas del sistema votan a sus verdugos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que una persona que fue beneficiada por ahí con el plan Bolsa Familia en Brasil se termina siendo la distraída cuando la voltean a Dilma? ¿Qué pasó con los que se jubilaron por primera vez en la historia después de miles de años en Bolivia y que no le dieron a Evo la reelección en el referéndum? ¿Qué pasó en Ecuador que tuvieron que poner un candidato de las características de Lenin porque si no se perdía y sin embargo ganando parece que también la izquierda perdió?
Es una gran pregunta. O sea, es una pregunta que se construye con muchas respuestas, no se construye, no hay una única explicación que diga por qué quienes se beneficiaron, inclusive las clases medias en la Argentina, que se beneficiaron mucho con el gobierno de Néstor y de Cristina, lo terminan votando a Macri, o industriales pyme, que lo votaron sabiendo que Macri no iba a favorecer a la pyme, sino que iba a favorecer el modelo económico que decíamos recién. Yo creo que, a ver, son muchos factores. El primer factor que me parece importante es el rol de los medios de comunicación y la construcción de la subjetividad. La derecha opera en bloque. Nosotros somos un bloque social, ellos son un bloque de poder. Hay que entender que en toda América Latina el poder judicial, el poder mediático, el poder económico, los grupos de inteligencia, ¿no es cierto?, y una parte del poder político laburan en bloque y trabajan en la construcción de sentido. Y muchas veces los medios de comunicación terminan siendo el soporte de construcción de sentido para poder sostener proyectos de ajuste en democracia. Es impensable. ¿Cómo se puede votar voluntariamente un ajuste? Bueno, porque te convencen que es lo mejor que te puede pasar. Mira la perversidad. Muy perverso esto. Segundo lugar, porque creo que hay algo que es complejo de asumir, pero yo creo que no a todos nos gusta la igualdad. Hay algunos que disfrutan la sensación de prestigio, de ascenso individual o de ascendencia individual sobre el otro. Hay gente que prefiere la desigualdad. Incluso aunque esté en una posición desfavorable a la pirámide social, pero con la expectativa o la aspiración de poder ascender, le termina convenciendo mucho más un sistema que le promete en algún momento a él o a su familia poder ascender socialmente para mostrarse distinguido, la distinción social, la idea de no somos todos lo mismo, ¿no? El pobre que vive en una villa miseria dice, no, los negros de acá al lado se jubilaron sin aporte. O los de acá al lado les pagan para cortar ruta. Yo me recibí en la universidad sin ningún aporte, ningún subsidio, claro, ninguna beca. Y no te diste cuenta que cuando pagabas barato el colectivo tenías un subsidio. Bueno, por supuesto. Eso es complejo porque sobre eso viene laburando la derecha. A ver, desde una posición de izquierda es impensable que el pobre sea de derecha. Ahora, si vos lo mirás fríamente, es más común de lo que nosotros pensamos, en todo el mundo. Los pobres muchas veces terminan proponiendo opciones de derecha que van en contra de sus propios intereses. Es complejo eso, es difícil. Y yo creo que, no quiero volar en la filosofía, pero hacerte un comentario, yo suelo sostener muchas veces que una de las ventajas que tiene la derecha para construir consenso y sentido es que ellos se rinden frente a la desigualdad del mundo desde una suerte de lógica del darwinismo social. Te dicen, mira, el mundo es una mierda, es así, nosotros te proponemos hacer lo mejor que podamos desde este lugar. Los que lo quieren cambiar, negando la realidad, son los locos o los infantiles de la izquierda, digamos. Pero nosotros te proponemos esto porque siempre el más poderoso fue el que mandó, el más fuerte es el que manda, ¿no? Y siempre la raza se repone y se reconstruye a sí misma a partir de la supremacía del más apto y siempre perecen los más débiles. Y esto es una suerte de ordenamiento natural que justifica una suerte de estrato social. De ahí la ley de la jungla. Es eso. El darwinismo social es la ley de la jungla, nada más que racionalizada, naturalizada y asumida desde una lógica fatalista. O sea, es la antipolítica que se propone resignarse a la vida como viene dada. En cambio, los que sostenemos el valor de la política, que esa es la gran diferencia, decimos, no, pará, que se dé en la naturaleza no significa que la sociedad se tenga que construir de esa manera, digamos, porque para eso está la civilización, para eso está la razón, las ideas, la cultura, el Estado, las herramientas que fuimos construyendo desde la humanidad para poder vivir mejor, para ser más felices, para poder ampliar nuestra libertad, nuestras capacidades. Y eso es un debate de lo posible y lo deseable. Yo soy de los que creen que nosotros tenemos que trabajar para que lo posible y lo deseable se junten peleando siempre contra lo imposible. O sea, no resignarse a que lo imposible es así. La derecha siempre te propone una fórmula fatalista. Resignate, te tocó ser mucama. Sé la mejor mucama, Jorge, sé la mejor mucama. Pero que, bueno... No hay que andar pensando en trasponer fronteras que no te corresponden. No, pero a ver, porque la propuesta es, por definir... Alfonsín hablaba mucho de sociedad repetitiva. Alfonsín decía, la derecha propone una sociedad repetitiva. ¿Qué es una sociedad repetitiva? Una sociedad donde vos sos hijo de padres pobres y tus hijos van a ser pobres y tus nietos van a ser pobres y todos nos acostumbramos a ser pobres porque siempre fue así, ¿no? El irigoyenismo primero y el peronismo después vinieron a cuestionar esa idea de sociedad repetitiva. Decir, no, pará, no es así, ¿entendés? No. Y menos ahora.
Menos ahora donde el avance tecnológico, hay un montón de herramientas que permitirían pensar una sociedad donde la gente pueda vivir con dignidad. O sea, yo soy un defensor de la renta básica universal, de mecanismos de distribución del ingreso que busquen horizontes de igualdad y de dignidad mucho mayor del que tenemos ahora. Yo creo que el Estado tiene que cumplir un papel muy importante en redistribuir el excedente de los grupos que hacen mucho dinero sin generar empleo. Que vos por vivir en una sociedad tenés derechos y también tenés obligaciones. Volvemos en unos segundos con Leandro Santoro. Seguimos con Leandro Santoro hablando de sociedad y política. Pasamos un poco por los últimos 30, 40 años, América Latina, la Argentina. Volvemos a la actualidad, en esta historia reciente, diríamos desde 2008, con toda la crisis que aparece empujando desde la economía mundial. Pasamos por el Bicentenario, donde, salvo algunos renegados, había una fiesta popular y millones de personas disfrutando de esa fiesta, más allá de las diferencias ideológicas que aparecieron en algún momento con la cuestión de los pueblos y las fechas y demás. Ahora resulta que, yo suelo poner con los estudiantes en la universidad este ejemplo. Hasta no hace mucho tiempo festejábamos el matrimonio igualitario. Y hoy se está naturalizando que dos chicas se están besando en una confitería, el mozo las echa y la gente aplaude. Ejemplo de esto tenemos unos cuantos. Acá en la zona nuestra, con el tema indígena, aparece la xenofobia, el racismo, la homofobia aparecen prácticamente en muchísimos espacios, y como que esto se está naturalizando, como que está quedando, como que había algo que estaba sometido o dormido y vuelve a aparecer. Lo que yo diría, una regresión en muchísimos derechos, tradicionales y algunos últimos alcanzados. Si es así, si vos lo ves de la misma manera o con matices, ¿cómo hacemos o cómo se hace para revertir esta situación hoy en día? Gramsci habla del sistema de oleaje para plantear el cambio social. Dice que la historia no avanza en sentido lineal, sino que avanza en este sistema. Avanza, retrocede, avanza, retrocede, avanza y retrocede. En el fondo dice, siempre avanzamos, pero nos tenemos que comer unos cuantos retrocesos. Yo creo que es así, Jorge. A ver, creo que efectivamente estamos viendo una involución de los valores que logramos asentar como sociedad en los últimos 12 años, 15 años, 30 años, porque yo creo que también se están poniendo en cuestionamiento valores que se fundaron en la sociedad argentina a partir de la recuperación de la democracia. Pero sin embargo hay algunos valores que la derecha, por más que quiera, no puede destruir ni puede cuestionar. Te voy a poner un caso. Efectivamente se relajaron, por ejemplo, las condiciones de detención de los detenidos por causas de lesa humanidad. Y efectivamente la sociedad ha tomado con cierta naturalidad que el represor Echecolás se vaya a su casa en Mar del Plata a veranear, ¿no es cierto?, después de que la justicia le permitió cumplir con esa prisión domiciliaria. Y no hubo una gran revolución popular. Sin embargo, el gobierno trató, a partir de un acuerdo con la Corte Suprema, de pasar el 2x1, ¿no es cierto?, para los represores, y no se pudo. Y se ganó la calle. Y se ganó la calle. Para que el 2x1 y se ganó la calle. No suceda. Exactamente. Exacto. A ver, yo creo que este gobierno viene trabajando la idea, lo charlábamos con Javi Comparada y con Rubén y con los compañeros de acá, de que efectivamente hay un enemigo interno muy poderoso, muy temible, que es la guerrilla mapuche. Una locura, porque la verdad le voy a decir a la gente, si el presidente de la Nación creyera sinceramente que hay una guerrilla en esta zona de la Argentina, lo que tendría que hacer es convocar al Parlamento Nacional, a ambas cámaras, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, informarles sobre semejante situación y semejante peligro a las instituciones de la democracia. Que no haya ocurrido significa que en realidad lo están usando como un argumento de campaña electoral y de construcción de un enemigo interno para poder hacer pasar otras cosas. Mirá vos, o sea, el grado de infantilismo político. Además, vino de vacaciones
a pocos A kilómetros Villa Langostura. del A ver, epicentro de la Jorge, resistencia nosotros naturalizamos muchas cosas en la Argentina porque hemos banalizado mucho la política, pero no existe en ningún país del mundo que un ministro de gobierno dice que hay un brote guerrillero, que están tratando de cuestionar la bandera, las instituciones de la democracia, y no pase nada. No, acá solo pasa eso. Imagínate los chilenos. O imagínate los colombianos o los norteamericanos, digamos. Ellos cuando han tenido conflictos de esta naturaleza, donde está en juego la autoridad del Estado, la legitimidad del poder político, ¿viste? Este tipo de cuestiones que son fundantes de la nacionalidad y del Estado, se plantean en términos institucionales, incluso se plantean en organismos internacionales. O sea, no es joda acá, con una liviandad total. ¿Qué te quiero decir en relación a tu pregunta original? Yo creo que ellos están tratando de revertir las conquistas, desmantelar el sentido común que se logró construir, desmantelar ese pacto democrático, generar cuestionamientos en algunos puntos, digamos, de esos valores que fueron formando una sociedad que es, a pesar de todo, la más igualitaria de América Latina, la nuestra. Pero que encuentran también resistencia, porque enfrente tienen un movimiento obrero importante, enfrente tienen un movimiento estudiantil importante, enfrente tienen partidos políticos importantes, tienen un liderazgo como el de Cristina, que te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero es un liderazgo ideológico, con contenido, que plantea la política. Ellos cuando van al programa, no quiero poner nombres, pero cuando van a los programas de televisión que los tratan como reyes, pueden hablar de pelotudeces, ¿no? Y hasta a la gente le puede entretener ver al presidente, a la gobernadora hablando de pelotudeces. Pero lo cierto es que todos sabemos que los temas importantes, los que hacen el futuro de la Argentina, los problemas estructurales, a la matriz económica, a los problemas culturales, a los problemas de fondo, no se debaten. Se debaten cuando se abre alguna ventana. Por ejemplo, la discusión en el Parlamento, por ejemplo, la reforma previsional o la reforma laboral, que generan a partir de una movilización social muy fuerte, un debate profundo que el gobierno y los medios de comunicación no pueden obviar de plantear. Y ahí es donde vos lo ves desnudo. Porque ves efectivamente las dificultades que tienen para defender su postura. Tienen que mentir. Que esto es lo que pasa ahora. Lo que te quiero decir es que ellos están en un intento por modificar la subjetividad. Es lo que nosotros le llamamos, con cariño al pueblo chileno, pero la chilenización de la sociedad argentina, ¿no? La aceptación de una sociedad desigual, donde el pobre se resigna a su condición de pobre, el rico disfruta su posición de poder sin ningún tipo de tapujo, y donde cuando aparece algún tipo de foco de cuestionamiento de rebeldía, van los carabineros y se los reprime, y no pasa nada. Ese es el modelo de sociedad que ellos tienen en la cabeza. Ahora, lo cierto es que en la Argentina, a diferencia de lo que pasó en Chile, acá hubo peronismo, acá hubo anarcosindicalismo, acá hubo un movimiento como el alfonsinismo, ¿viste?, que le dio contenido social a la democracia. Acá se planteó el debate en otros términos, y me parece que la derecha es consciente que esto es así, por eso muchas veces prueba con globos de ensayo. Tira la máxima para ver si pasa, ve la resistencia que hay y después recalcula y propone otra cosa distinta. Es compleja la política argentina. En el caso de el último gran conflicto que vivimos con el tema de la reforma previsional, algunos decimos, a diferencia de los años anteriores, esta ley sale con una doble jornada en diputados, una terrible represión en cada una de esas jornadas, un proceso de extorsión a muchos gobernadores, el acompañamiento mediático de siempre, y una resistencia no solo durante la tarde, en el momento de los debates, sino por primera vez en 2 años, una serie de cacerolazos nocturnos. Por eso el planteo sería, esto que sucedió con la reforma previsional, ¿puede ser un paréntesis o puede ser una bisagra? No, yo creo que es un paréntesis. ¿Nada más? No, yo tengo una visión más pesimista. Muchos dicen, no, se rompió algo. No, yo creo que no. Creo que hay un sector, primero, creo que todos los que no lo votamos a Macri, confirmamos lo que pensábamos, y además le fuimos a tocar el timbre al vecino para decirle, viste que te dije que te iba a pasar, esto ocurrió. Segundo, creo que hay un sector de la sociedad que dijo, che, yo no te voté para que te metas con los viejos, ¿viste? Le llamó la atención lo que pasó. ¿Por qué justo le vas a sacar a los viejos, habiendo tanto para sacarle? Se condonan las deudas de otras Por empresas. eso, aparte, esto que decís vos, ¿no? A la noche se votó una cosa y a la mañana también se votó una reforma, del día siguiente se votó una reforma tributaria donde se le eximió de impuesto a la ganancia, a bienes personales, a las grandes fortunas. Pero bueno, no creo que sea una bisagra, por el sencillo motivo de que yo creo que todavía no está lo suficientemente desplegado sobre la mesa el proyecto de sociedad que estos tipos tienen.
porque han aprendido a usar la ambigüedad como nunca. Estos tipos son perversos, Jorge. Te miran a la cara y te dicen, conmigo pobreza cero. Decís, pero ¿cómo puede ser tan hijo de puta? Si con lo que estás proponiendo, a ver, es imposible disminuir la pobreza. En todo caso, podrá disminuir estadísticamente, porque eso siempre se puede maquillar, pero todos sabemos que no solamente va a haber más pobres, sino que además todos en conjunto vamos a ser pobres, porque la pobreza es una categoría comparativa, digamos, es una relación. Ahora, si todos somos más pobres, por más que las estadísticas del INDEC digan que disminuyó el 0,5%, cosa que tampoco está pasando, pero por más que eso ocurriese, en definitiva es que retrocedimos todos también, ¿no es cierto? O, por ejemplo, de mirar a la cámara y decirle a la gente, conmigo fútbol para todos, sigue. Conmigo va a haber menos gente que... Vamos a eliminar el impuesto a la ganancia, no menos gente. Conmigo el 82% móvil para los jubilados. O sea, eliminaron la fórmula que modificaba el aumento de los jubilados para beneficiar a los jubilados. Eliminaron el fútbol para todos. Hoy paga más gente impuesto a la ganancia de lo que pagaba antes. Si vos le decís a muchos de los que lo votaron a Macri, si esto está pasando, te dicen que no. O sea, es la negación de lo evidente. Eso se llama posverdad. Y ese es el éxito. Exactamente. Bueno, a ver, yo me contaba, la vez pasada me contaba una amiga que fueron a su casa unos parientes a ver el partido y dijo, poneme el River y Boca. Y dice, no hay más River y Boca, no tengo decodificador. Dale, ponémelo. Dice, no hay más fútbol para todos. Pero ¿cómo puede ser? Dice, que me digas esto. Dice, no hay más. Y la persona, los familiares no creían en lo que le estaban planteando, ¿me entendés? Pensaban que era una broma de una kirchnerista que les estaba haciendo una joda. ¿Qué te quiero decir con esto? Para cerrar el concepto. Es complejo, porque abrir los ojos duele, Jorge. Seguro. No quiero cerrar yo la charla, pero la tengo que cerrar y tampoco quiero hacer uso y abuso de una consigna que obviamente no nos corresponde. Pero el cambio que nosotros pensamos que es posible, se puede. Sí, obvio. Se puede y se debe. Mirá, yo peleo por cosas que no sé si voy a ver. Pues si vos me preguntás por qué peleás, yo peleo por el socialismo. Yo, Santoro, Leandro. Desde que soy pibe peleo por el socialismo. Y no sé si va a haber el socialismo. Ahora, como decía Alfonsín, parafaseando a Galeano, es la utopía. La utopía, hay que caminar. La utopía se corre y uno camina, digamos, para alcanzarla, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno busca siempre, en definitiva, es ampliar el horizonte de la libertad, es trabajar en una sociedad que sea más justa, lo más justa que se pueda, y donde todos tengamos el mismo derecho a definir con nuestra vida lo que queremos hacer. Clarito. Estuvimos con Leandro Santoro en especiales de historia, Red 43. Véanlo 1, 2, 3 veces. Hay conceptos que hay que revisarlos. Anímense y avísenle al amigo, al vecino, que se conecte y que lo vea. Chao, gracias.